Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema bastante delicado y, debo decir, un poco alarmante que involucra a dos de las figuras más queridas y populares de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a sumergirnos en una situación que al parecer, ambos están enfrentando, una situación que preocupa a muchos de sus fans y que tiene que ver con presiones, expectativas y en general, el difícil equilibrio entre la vida pública y la vida privada. Así que prepárense para un análisis profundo y como siempre, les invito a dejar sus opiniones en la sección de comentarios. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, tanto Kerem como Hande han experimentado un ascenso meteórico a la fama gracias a su talento, carisma y, por supuesto, su química innegable en la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos por estos lados. Esta serie no solo los catapultó al estrellato en Turquía, sino que también los convirtió en nombres reconocidos a nivel mundial, con legiones de fans siguiéndolos en cada uno de sus pasos. Y precisamente aquí es donde empiezan los problemas. La fama, como sabemos, tiene dos caras. Por un lado, abre puertas a oportunidades increíbles, permite conectar con gente de todo el mundo y, obviamente, trae consigo beneficios económicos. Pero por otro lado, expone a las personas a un escrutinio constante, a la pérdida de la privacidad y, en muchos casos, a una presión abrumadora para mantener una imagen pública impecable. Y es precisamente esta presión la que parece estar afectando tanto a Kerem como a Hande. En el caso de Hande hemos sido testigos de cómo ha tenido que lidiar con críticas constantes sobre su apariencia física, con rumores infundados sobre cirugías estéticas y con una constante vigilancia sobre su vida amorosa. Recordemos el duro momento que vivió tras la pérdida de su madre, un duelo que tuvo que enfrentar bajo la atenta mirada de los medios y del público, lo que sin duda añadió una capa extra de dolor y dificultad a su proceso de sanación. Esta falta de privacidad y esta constante exposición pueden tener un impacto devastador en la salud mental de cualquiera, y Hande no es la excepción. Ahora, enfoquémonos en Kerem. A pesar de su imagen de chico relajado y despreocupado, también ha tenido que enfrentar sus propios desafíos. Desde críticas sobre sus decisiones profesionales hasta especulaciones sobre su vida personal, Kerem también ha estado bajo el microscopio de los medios y del público. Y aunque él tiende a mostrarse más reservado y a mantener una postura más estoica, es evidente que la presión constante también lo está afectando. Lo vemos en sus entrevistas, en su lenguaje corporal y a veces, incluso en sus publicaciones en redes sociales, donde se percibe una cierta fatiga y un deseo de escapar de la vorágine mediática. Pero, ¿qué es exactamente lo que está ocurriendo? Más allá de las críticas y los rumores, lo que realmente preocupa es la falta de control que ambos parecen tener sobre su propia narrativa. Los medios, las redes sociales y en general, el público, tienen una percepción preconcebida de quiénes son y de cómo deben comportarse. Se espera que Hande sea siempre perfecta, bella y radiante, mientras que se espera que Kerem sea siempre el chico cool, divertido y relajado. Cualquier desviación de estas expectativas es inmediatamente criticada y analizada hasta la saciedad. Esta presión constante para cumplir con las expectativas ajenas puede llevar a la ansiedad, a la depresión y, en última instancia, a una pérdida de la identidad. Es como si estuvieran atrapados en un personaje que ellos mismos no crearon, un personaje que les exige constantemente actuar y reaccionar de una manera determinada. Y lo más triste de todo es que en muchos casos, esta presión proviene de sus propios fans, de personas que los admiran y los quieren, pero que sin darse cuenta, están contribuyendo a su sufrimiento. Además, la relación que tuvieron y su posterior ruptura también ha añadido combustible al fuego. A pesar de que ambos han intentado seguir adelante con sus vidas, los fans siguen aferrándose a la esperanza de una reconciliación, lo que genera constantemente especulaciones y presión sobre sus vidas amorosas. Cada vez que se les ve con alguien nuevo o incluso simplemente cuando se les menciona en el mismo contexto, las redes sociales explotan con comentarios y teorías conspirativas. Esto hace que sea aún más difícil para ellos avanzar y encontrar la felicidad, ya que siempre están siendo juzgados y comparados con su pasado. Es importante recordar que, más allá de su fama y de su éxito, Kerem y Hande son seres humanos como cualquiera de nosotros. Tienen sus propias emociones, sus propias inseguridades y sus propios desafíos.
Merecen el mismo respeto y la misma consideración que cualquier otra persona. Y aunque es comprensible que sus fans quieran saber más sobre sus vidas, es fundamental establecer límites y respetar su privacidad. Creo que como fans y como espectadores, tenemos la responsabilidad de ser más conscientes del impacto que nuestros comentarios y nuestras acciones pueden tener en la vida de las personas que admiramos. Debemos dejar de lado la necesidad de controlar su narrativa y permitirles ser auténticos y genuinos, sin temor a ser juzgados o criticados. Debemos recordar que la fama no lo justifica todo y que todos merecen tener una vida privada y un espacio para ser vulnerables. Espero que este vídeo haya servido para crear conciencia sobre la presión a la que están sometidos Kerem Bürsin y Hande Erçel, y sobre la importancia de ser más comprensivos y respetuosos con su vida personal. Recordemos que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos y emociones. En resumen, hemos explorado cómo la fama, que catapultó a Kerem y Hande al reconocimiento mundial, también los ha expuesto a una presión constante y a la pérdida de la privacidad. Vimos cómo las críticas, los rumores y las expectativas del público afectan su salud mental y su capacidad para controlar su propia narrativa. Destacamos la importancia de recordar que son seres humanos con sentimientos y la necesidad de ser más conscientes del impacto de nuestros comentarios y acciones. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y reflexivo. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los medios y el público son demasiado intrusivos en la vida de las celebridades? ¿Cómo podemos ser más respetuosos y comprensivos con su privacidad? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Ahora vamos a profundizar un poco más en los aspectos específicos que contribuyen a esta situación. Pensemos en el papel de las redes sociales. Si bien son una herramienta poderosa para conectar con los fans y promover proyectos, también pueden convertirse en un campo minado donde cada publicación, cada comentario y cada me gusta son analizados y diseccionados hasta el extremo. Hande y Kerem, como figuras públicas, son conscientes de que cada cosa que hacen en las redes sociales tiene el potencial de convertirse en noticia, lo que los obliga a ser extremadamente cautelosos y a medir cada una de sus palabras. Esta constante autocensura puede ser agotadora y sofocante. Imaginen tener que pensar 2 veces antes de publicar una foto, de expresar una opinión o de interactuar con un amigo, por miedo a las reacciones del público y de los medios. Esta falta de libertad para expresarse con autenticidad puede tener un impacto negativo en su creatividad y en su capacidad para conectar con sus fans de una manera genuina. Otro factor importante a considerar es el papel de los shippers, aquellos fans que sueñan con ver a Kerem y Hande juntos de nuevo. Si bien su entusiasmo y su apoyo son apreciados, su insistencia en revivir la relación puede ser abrumadora y, en algunos casos, incluso acosadora. Cada vez que Kerem o Hande son vistos con otra persona, los shippers se encargan de criticar y comparar a la nueva pareja con su ex, generando un ambiente tóxico e insostenible. Esta presión constante para volver a estar juntos ignora por completo la realidad de que Kerem y Hande son individuos libres y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones en materia de amor y de relaciones. Al insistir en una reconciliación, los shippers no solo están faltando el respeto a su privacidad, sino que también están obstaculizando su capacidad para seguir adelante y encontrar la felicidad. Además, la industria del entretenimiento en Turquía, como en muchos otros lugares, tiene sus propias dinámicas y exigencias. Los actores y actrices están constantemente bajo presión para mantenerse relevantes, para conseguir nuevos papeles y para mantener su imagen pública impecable. Esta competencia feroz puede llevar a decisiones profesionales cuestionables y a compromisos que no siempre son del agrado de los artistas. En el caso de Kerem y Hande, ambos han tomado caminos profesionales diferentes desde el final de Sen Kalkam. Kerem ha incursionado en proyectos más independientes y ha expresado su deseo de explorar diferentes géneros y personajes, mientras que Hande ha seguido consolidando su carrera en la televisión turca. Estas decisiones, aunque personales y profesionales, han sido objeto de críticas y comparaciones constantes, lo que demuestra una vez más la falta de respeto por su individualidad y por sus elecciones.
Es importante recordar que Kerem y Ande son artistas talentosos y que merecen la oportunidad de crecer y evolucionar en su carrera sin ser juzgados o encasillados en un solo papel o en una sola relación. Debemos celebrar su diversidad y su capacidad para asumir nuevos desafíos, en lugar de aferrarnos a una imagen idealizada del pasado. En última instancia, la situación que enfrentan Kerem Bürsin y Hande Erçel es un reflejo de los desafíos que enfrentan muchas celebridades en la era digital. La fama, si bien puede ser gratificante y enriquecedora, también tiene un precio muy alto, que a menudo se paga con la pérdida de la privacidad, la constante presión y la falta de control sobre la propia narrativa. Como sociedad, debemos reflexionar sobre nuestra responsabilidad en este fenómeno y preguntarnos si estamos contribuyendo a crear un ambiente más tóxico y hostil para las personas que admiramos. Debemos aprender a diferenciar entre el interés legítimo por su trabajo y la intrusión invasiva en su vida personal. Debemos recordar que detrás de cada celebridad hay un ser humano con sentimientos y emociones, y que merece el mismo respeto y la misma consideración que cualquier otra persona. Espero que esta reflexión haya sido útil y que nos motive a ser más conscientes y respetuosos con la vida de las celebridades. Recordemos que nuestro apoyo y admiración deben basarse en el respeto y la comprensión, y no en la exigencia y el control. Solo así podremos contribuir a crear un ambiente más saludable y sostenible para la industria del entretenimiento. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo.